Universos paralelos. Porque bueno, yo era un niño y había muchos juguetes que yo no los podía tener, Seguro. así que bueno, me acuerdo que por mi cabeza pasaba volver de noche, niño, de haber tenido 7, 8 años, volver de noche, romper los vidrios y robarme los juguetes. Mirá, por suerte mi carrera delictiva nunca prosperó. Nunca prosperó. Está muy bien. Y con respecto al pueblo en sí, hoy ciudad, obviamente, ¿qué cosas notás vos que se han quizás perdido, que te resultaban gratas, y qué cosas notás que han cambiado y que son positivas, ¿no? De las cosas que se han perdido, bueno, queda alguno que otro, pero las canchas de fútbol que había, que a mí siempre me gustó mucho jugar al fútbol, quedaron muy pocas, esos potreros bien de barrio, quedaron muy pocas. Después, la ciudad, bueno, para mí sigue siendo un pueblo, un pueblo grande, mantiene mucho de lo que era, ¿no? O sea, si bien se ha modificado ediliciamente un montón de cosas, pero sigue manteniendo ciertas cosas. Por ejemplo, el solar, donde estuvimos en las jornadas, que era más chiquito, pero mantiene un montón de cosas de las que tenía, ¿no? O sea, fue mejorado. Lo mismo el cine teatro, que quedó hermoso. Hay cosas que se han mejorado mucho en el pueblo. Sí, obviamente hay lugares que sí extraño, algunos bares que ya no están más, bueno, que fueron convertidos en otros lugares un poco más de élite, si se quiere. Bueno, la Royal todavía existe, yo me acuerdo que era chico y la Royal estaba y sigue estando tal cual está, es un lugar al que me gusta ir, se van renovando las generaciones, pero la gente sigue yendo, pero sí extraño esas cosas. Y lo que sí extraño también es un poco el salir y no pensar en que te podía pasar algo al volver, que ahora sí ocurre, hay robos, hay gente muy imprudente que maneja, ¿no? Ese tipo de cosas, la salida de los boliches, cuando yo iba era muy diferente a lo que es ahora. Justamente ayer hablando con un amigo me decía que, bueno, los vecinos habían salido del boliche el viernes de la semana pasada y le robaron los focos a un muchacho que hace una chaya, que es profesor de inglés, un gran amigo, rompieron espejos de autos, que eso antes nosotros ni se nos pasaba por la cabeza cometer ese tipo de vandalismo. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, eso lamentablemente creo que está generalizado, ¿no? Es un mal endémico que nos ha llegado a casi todos los rincones. Lamentablemente es así, ¿no? ¿Crees que eso está relacionado a un problema cultural? Sí, yo creo que sí, que está relacionado a un problema cultural. Siempre se está culpando a la pobreza, pero en realidad la pobreza no es toda la culpable, sino que hay una falta de cultura. Como yo te decía al comienzo, yo vengo de una familia humilde, pero bueno, mis papás se separaron cuando yo era muy chico, mi papá se fue, porque consiguió trabajo en otro lugar, yo quedé con mi mamá, siempre estuve rodeado de mujeres, mi mamá, mis tías, mi abuela, porque mi abuelo murió cuando yo era chico también, así que quedé rodeado de mujeres. Y esas cosas si yo hacía algún acto de vandalismo grave, que nunca lo hice, yo seguro que mi mamá me hubiera molido a golpes. No digo que sea la forma, ¿no? Pero creo que esa cultura o esa cosa de hablar y decir, che, mira, esto no se hace, ir encaminándolo a uno, creo que eso se ha perdido. Creo que hoy hay una libertad, no quiero decir libertinaje para no exagerar, pero creo que hay una libertad desmedida. Claro. Sí, y también capaz una indiferencia, ¿no?
También, sí. Creo que también hay un alto grado de indiferencia. A veces, no sé si te pasa, pero da la impresión como que las personas están anestesiadas con lo que sucede a su alrededor, y es un poco así como, bueno, que no me molesten a mí, que no llegue a mí, y que alrededor pase lo que pase, ¿no? Y yo creo que sí, coincido plenamente contigo, que es un problema cultural y que lamentablemente está afectando muchísimo a esta sociedad actual, ¿no? Y que para colmo creo que es un problema muy difícil de revertir, ¿no? Una vez que se ha instaurado y que alcance los niveles que ha alcanzado en la actualidad, creo que es algo sumamente difícil de revertir. Sí, yo creo que las revoluciones tecnológicas también nos han puesto en un lugar como de desequilibrio, ¿no? Como seres humanos. Claro. Sí, yo estoy totalmente convencido de eso. No es que esté en contra de la tecnología, me encanta usar el celular, me parece bárbaro estar comunicados, pero la mayoría de las personas no tienen un filtro para eso. No nos han enseñado a filtrar eso, ¿no? Y creo que los chicos hoy en día, a mí me pasa que yo veo en las aulas, cuando entro, hay veces que mis alumnos no salen al recreo por estar jugando un juego que está de moda ahora, que se llama Free Fire, creo, o algo así, que se matan y entre ellos se hablan, y matalo a y pegarle un tiro en la cabeza, y se insultan, y a mí me sorprende porque ya no salen ni al recreo, se quedan dentro del aula jugando con eso. Y después viene, profe, ¿puedo ir al baño? No, le digo, si no vas al baño en el recreo. No, es que estamos jugando. Y lo siento, salí a tomar aire, que te dé el sol en el patio. La verdad, ¿no? En realidad, bueno, y contamos a nuestra audiencia que Claudio es profesor de lengua y de literatura. Y también en la previa, charlando antes del ingreso, nos enteramos que ha sido locutor, operador de radio durante 19 años. Sí, 19 años. Nosotros quedamos chiquitos aquí. Locutor de antaño, ya le pusimos años de clave. De la vieja escuela. De la vieja escuela, ahí está. Y muy interesante todo lo que estamos conversando aquí con Claudio, muy amena esta charla. Y justamente pensando en esto, ¿no? De la docencia, y que te toca trabajar con jóvenes, no sé exactamente qué edades son tus alumnos. Pero, todas, de primero a quinto. Me gustaría que nos cuentes, así desde este ángulo de tu vida, ¿no? de la docencia, ¿qué notas vos actualmente sobre los intereses de los jóvenes? ¿Qué cosas notas vos que quizás los jóvenes de alguna manera indirectamente están pidiendo y a gritos por ahí y no se da? ¿Qué sensación te da en ese intercambio que tenés con ellos, su posición frente a la realidad actual? Bueno, no es tan fácil, ¿no? de detectar ciertas cosas. Uno en la superficie ve que el chico está desinteresado de prácticamente todo, que va a la escuela porque lo obligan, que no tiene ganas, que cuando uno les pregunta, ¿y ya pensaste qué vas a hacer cuando termines? Dicen, no sé, ya voy a ver. La mayoría dice, bueno, si mis papás no me echan, sigo viviendo en mi casa. Algunos piensan en trabajar. La oferta educativa de Rosario de la Frontera para nivel terciario y universitario, porque tenemos una subsede de la UNSA, no es muy amplia, así que bueno, la mayoría caen en el profesorado de educación primaria, que es lo que más rápida salida laboral tiene, pero sin ganas, o sea que son docentes que llegan al aula sin vocación. Hay muchos que sí se les crea la vocación. Les digo, pues yo enseño, estoy en tercer año también de esa carrera en el terciario, doy una materia ahí, y bueno, más o menos veo y hablo con algunos, y uno se da cuenta quién tiene ganas y quién no, y quién va ahí por obligación. Pero los chicos, sobre todo los adolescentes, yo creo que están pidiendo a gritos que los escuchen, que les presten atención. Porque yo noto que esa indiferencia viene por ese lado, que no tienen ganas de nada porque nadie les presta atención.
porque van de sus casas a la escuela, de la escuela a sus casas, y ahí vienen otros problemas. Nosotros en la escuela, yo trabajo en una sola escuela, en la escuela normal, tuve la suerte de poder meter todas mis horas ahí, y amo esa escuela aparte, pero es una escuela que con el tiempo ha cambiado, y tenemos muchos alumnos muy problemáticos. Y nosotros vemos que el problema de hoy son las chicas. Las chicas son las que se pelean dentro de la escuela, fuera de la escuela. Los varones ya no se pelean. Claro. Nosotros cuando íbamos en la secundaria nos peleábamos entre varones, ¿no? Claro, así es. Sí, sí. Era muy raro ver chicas peleando, ¿no? Y ahora son las chicas las que se pelean. Y vemos también el crecimiento de niñas prácticamente que llegan embarazadas a la escuela. Y ahí hay una falta de pedagogía, si se quiere, sobre esa cuestión, ¿no? Si bien tenemos el famoso ESI, que hay que tratarlo también con mucho cuidado, pero creo que esas cosas tienen que venir más de la casa. Claro. ¿No? Nosotros en la escuela sentimos una carga muy grande, porque se nos cargan cada vez más cosas, ¿no? Exactamente, sí. Y no solo la sociedad, sino también el Ministerio de Educación nos va cargando cosas. Nos dice, bueno, usted tiene que dar ESI, le damos una cartilla. Usted tiene que enseñar seguridad vial, le damos una cartilla. No estamos preparados para eso. ¿Lo podemos dar? Sí, lo podemos hacer. Pero bueno, ¿qué pasa si alguna vez, por desconocimiento, uno dice algo que no debe? Claro. Porque puede pasar. Exactamente. ¿Y sobre quién van a caer? Sobre el docente. Oh. Y muchas veces pasa que también los chicos tergiversan las cosas, ¿no? O sea, pero bueno. Esa carga nosotros la sentimos, y yo creo que el chico siente eso, ¿no? Que no está siendo escuchado en ciertas necesidades. A ver, no digo que Rosario de la Frontera lo vamos a llenar de universidades y ese tipo de cosas, pero sí que los escuchen, a ver qué cosas quieren, qué cosas les gustan, ¿no? Qué cosas les gustaría hacer también dentro de la escuela, y creo que eso les está faltando. Sí. Quizás es un gran mal de la sociedad actual, ¿no? El no saber escuchar, ¿no? No se practica mucho el escuchar, porque hay como una pugna por querer tener la razón siempre, ¿no? Sí. Entonces no escuchamos al otro por eso. Y bueno, y también quizás podría ser sumado a esa sensación de soledad y no ser escuchados. ¿Crees que también falta motivación para con los chicos? Es decir, no se los incentiva, no se los motiva quizás de la manera que es necesaria para que ellos encuentren en lo que los rodea algo atractivo, algo donde puedan de alguna manera desarrollar aquello que les gusta, o por qué no en lo que son mejores, porque muchas veces también pasa que ellos sienten que son buenos para determinada carrera o determinado oficio y no se les abre las puertas para eso, ¿no? Y eso genera quizá un poco de frustración, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? De que hay chicos que tienen motivaciones o tienen cosas en las que son buenos y no tienen un lugar para eso. El problema de la escuela, y no estoy planteando una escuela platónica donde cada uno elija qué es lo que quiere hacer y se va a dedicar toda su vida, es porque creo que, bueno, el conocimiento general es necesario, pero creo que la escuela hoy, sobre todo la secundaria, que es donde yo me muevo, y esto creo que yo lo veo acá en la provincia, ¿no? O sea, pero creo que pasa también a nivel país, ¿sí? Creo que el gran problema es pensar en el número, ¿no? El gran problema es el número. Es decir, bueno, a ver, dame la estadística de los egresados que tenés este año. Dame las estadísticas de quienes se llevaron a rendir, cuántas materias, cuántos se quedaron de curso. Bueno, veamos, tienen que hacerlos pasar a los chicos porque no dan los números, ¿no? O sea, la provincia está peleando el descenso en cuestión de números. Bueno, eso es un grave problema. Exactamente. Eso es un grave problema que tenemos. Yo lo veo acá porque, bueno, soy de Salta, la verdad que no conozco los números de otras provincias, y tampoco me interesa mucho porque creo que no se trata de competir con el resto, sino que ver qué pasa acá. Y bueno, en el medio de eso, ¿qué pasa? Bueno, hay que achicar contenidos. Bueno,
lo que pasó post pandemia, ¿no? Cuando volvimos a las aulas y todo lo demás, bueno, que recupere ahora y si no pasa ahora que recupere después y que vuelva a recuperar y que vuelva a recuperar. No, recupera una vez, si no, que rinda el examen como el resto. Claro. Pues si no cae la mayoría con la... A mí me pasó nos dijeron, bueno, que te lleven la carpeta completa por lo menos. Me cayó un alumno con la fotocopia de otro compañero que le había sacado. Le digo, eso no es carpeta completa, tomate el trabajo de escribirlo por lo menos. Bueno, eso también, vuelvo al tema, es lo que les va quitando motivación, porque no hay esfuerzo de ellos. Ellos ven que todo buscando la manera más fácil, siempre lo van a lograr, y no es así. Por supuesto. No es así. Y después, en cuanto a otras motivaciones, también nos cuesta mucho. Nosotros en la escuela somos un grupo de docentes que siempre tratamos de hacer actividades dentro de la escuela. Cuando fue el cumpleaños de la escuela normal, en el mes de abril, hicimos las 2 primeras horas dimos clase y después lo demás, hubo un campeonato de fútbol dentro de la escuela que los chicos llevan para compartir, los profes de danza llevaron a sus alumnos para que bailen, bueno. Y la mayoría, no, ni siquiera en los juegos donde había premios tampoco quisieron participar, había que ir buscando, andá, que mirá que faltan, están todos como muy apáticos, y esas cosas también nos lleva a pensar que hay un desinterés, ¿no?, de parte de los chicos con respecto a todo lo que los rodea, no solo a la escuela, creo que en otros lugares también son iguales. Sí, quizás un desinterés y también, bueno, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hoy por hoy, a los jóvenes, sobre todo, no les llama la atención, por ejemplo, un juego, no sé, de dardos, que era en algún momento. Claro. Entonces quizás hay que buscar, por otra parte, quizás organizar, ocupar las TICs, como veníamos hablando, y decir, bueno, vamos a hacer una especie de campeonato de Free Fire, por ejemplo. Introducirnos en su universo quizás para atraer la atención de ellos y para que vean que, no que digan, oh, el profe es copado, pero sí por lo menos decir, bueno, este loco se puso un ratito y se dio cuenta de que a mí me gustaba esto y a mí me gustó hacer esta actividad porque a mí me gusta eso. Quizás también es replantearse eso, ¿no? Que algunas actividades, por así decirlo, entre comillas, ya pasan de moda, ¿no? Claro. En otros tiempos sí, uno organizaba los campeonatos de vóley, campeonatos de fútbol, y todos participaban, porque era así, refrigerio, pero hoy por hoy los chicos no, entonces hay que buscar y replantearse y decir, bueno, si no les gusta el fútbol, no les gusta el vóley, ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta? Preguntarle, hacer una encuesta a nivel de todos los chicos y preguntar a ver qué les gusta, capaz que si hay algo en común que les guste, por ejemplo, un deporte, entonces hacer específicamente de ese deporte, o hacer y incentivarlos de otra forma quizás también, ¿no? Porque por ahí muchas veces tiramos la responsabilidad del estudiante de que no viene con interés, no viene motivado, pero también no buscamos nosotros interesarlos a ellos y que se adentren en estas nuevas cosas, que por ahí es como redescubrir esas cosas del pasado. Sí, yo estoy de acuerdo que muchas veces a la mayoría de los docentes por ahí nos cuesta un poco, ¿no? El tema de la tecnología, la pandemia nos puso en una situación bastante difícil en un montón de situaciones. Y sí, yo también creo que a veces hay que usar esto de la tecnología, hay que hacerse amigo, no nos queda otra que hacerse amigo de la tecnología. Yo, por ejemplo, a mis alumnos, sobre todo los de cuarto y quinto, que les doy lecturas obligatorias, hace unos años ya, no de ahora, les empecé a pasar los libros digitales. Hay una aplicación gratis que la bajan desde la Play Store y bueno, yo busco los libros, me conseguí un programita para convertirlos a EPUB, a los PDF, por 2 cuestiones. Una, porque el chico ve el libro y ve el montón de hojas y se asusta. Claro. Y la segunda es el precio de los libros. Exactamente, sí. Yo que compro libros de manera casi compulsiva, sé los precios, así que bueno, de 1.000 pesos no bajan, ni siquiera usados. Así que bueno, así es. No le puedo pedir al chico que vaya y compre un libro de 1.200 pesos, entonces le busco la vuelta y lo leen por ahí.
porque bueno, eso de que el chico no lee no es verdad, el chico lee mucho, el chico. Quizás lee mucho más que antes, porque tiene Facebook, porque tiene Instagram, porque tiene Twitter, porque entra a páginas y lee. El chico lee. El problema está en direccionar esa lectura. Claro. Exactamente. Creo que por ahí esa es una cuestión que tenemos que mejorar y me incluyo en esa autocrítica. Sí, tal cual, es verdad. ¿Qué le parece de literatura? Aquí de los amigos, porque muchos escritores tenemos en común de amistad. Entre ellos Ernesto González, que por supuesto siempre lo tenemos presente, lo vamos a recordar. Y ahora vamos encaminándonos entonces hacia el escritor Claudio Pérez, ¿no? Que también tiene esa beta en él. Y por allá, en abril de 2018, la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta publicó la novela Cuando el viento ya no sople, luego de que esta novela hubiera obtenido en el 2017 el primer premio en los concursos literarios provinciales. Así que estamos ante un escritor premiado, ¿no? ¿Y cómo surge en vos esta parte del escritor? ¿Cómo surge en vos esto de escribir? La verdad que no sé. Creo que empezó... A mí antes yo tocaba la guitarra, tenía una banda de hardcore. Ah, vale. Sí, tenía el pelo largo, tengo tatuajes, todo. Son partes desconocidas de mi vida, pero tenía que hacer una banda de hardcore, así que yo tocaba la guitarra, tenía una bandita ahí de amigos. Y bueno, yo escribía las letras de las canciones, burdísimas las letras, pero las escribía. Así que bueno, creo que ahí empezó. Y bueno, intenté escribir poesía, era muy malo. Escribí unos cuentos, eran malísimos también, ya no existen más. Y después me puse a escribir una novela que era malísima y la quemé. La segunda novela también era mala y la eliminé de la computadora, hasta que llegué a esta, Cuando el viento ya no sople, que me llevó más o menos 15 años para publicarla, gracias al concurso, y que la recontra corregí 1000 veces. Tengo una obsesión por la corrección, quiero llegar a la novela perfecta, yo sé que nunca lo voy a lograr, pero sigo corrigiendo y corrigiendo y la corrijo y la vuelvo a corregir y no paro nunca. De hecho, cuando me mandaron la última prueba de galera, Rosana Caramela, que en ese tiempo estaba en la Secretaría de Cultura encargada de la edición de los libros, me dijo, bueno, esta es la prueba, fíjate, tenés una semana y para hacer lo último corrección y ya no hay más, pues ya va a imprenta. Así que bueno, se la reenvié faltando un día con 248 correcciones. Pobre, se habrá querido morir. No, le puse, disculpame. Sí, pero segura que estaba re contenta. Mirá vos. Pero la verdad que no sé en qué momento. Lo que sí sé es que para mí es una necesidad de escribir, pero escribo muy poco. Después de esta novela yo escribí el mismo año, escribí 2 más. Una que estoy todavía corrigiendo, ya lleva 17 años, que quiero publicarla este año. Voy a ver si junto unos pesos y la publico porque ya necesito sacármela de encima, ya no puedo seguir corrigiendo ese texto. Y otra más que estuvo a punto también de pasar al ciberespacio, que por suerte quedó y la desarmé para escribir otra novela. Pero entre eso pasaron más o menos 15 años sin escribir nada. En el 2019 recién me senté a escribir una novela, que es una novela fragmentaria, porque yo escribo y dejo. Entonces todas esas cosas que tenía ahí me fueron sirviendo para esa novela, claro. Y es la novela que yo te contaba que es la más autorreferencial mía, ¿no? En la cual están más presentes un montón de cosas mías. El personaje no soy yo, obviamente, no. Pero sí, esa es. Y bueno, en el 19 y en el 20 escribí un par de cosas más, una novelita corta y otra novela más, que sería la continuación de esa autorreferencial, que no es continuación, en realidad es personaje que es niño, en la otra novela lo pongo ya de grande, ¿no? Claro. Y bueno, y tengo cosas escritas así sueltas,
Y poemas también escribí, pero bueno, yo no me considero un poeta. Para mí la poesía me sirve para exteriorizar cosas que en la novela no puedo. Ajá. Claro. En la poesía soy más yo. En la novela no. En las novelas soy yo y mis personajes. Claro. Exactamente. Bueno, de todas maneras, vos decís que escribiste poesía de la... No me acuerdo si eran las que quemaste o cómo era, pero... Sí, muchas cosas quemé. Porque eran malas, pero aún así el Consejo Federal de Inversiones publicó 2 poemas tuyos en la Antología Federal de Poesía de Región del Noroeste 2017. Así que alguna se salvó de ser tan mala, parece, ¿no? Sí, no, esas son las más nuevas, las que escribí. Bueno, yo poesía debe hacer 4 años que no escribo ni un verso. En eso, digamos, siempre me acuerdo de lo que decía mi gran amigo Jesús Ramón Vera, que para escribir poesía hay que vivir en estado poético. Yo no vivo en estado poético. Claro. Creo que eso les está dado a ciertas personas que llevan la poesía en el alma, en la sangre. A mí me gusta, yo escribo por ahí alguna poesía, pero como digo, más es una necesidad. Yo por eso los admiro tanto a los poetas. Yo admiro muchísimo a los poetas. Leo a los poetas porque creo que tienen una sensibilidad que nosotros los que escribimos en prosa no la tenemos. Y si bien en lo que yo escribo siempre hay algo mío, un pensamiento, una idea, alguna cosa. Puse un profesor de lengua y literatura jubilado que dice en una discusión con un muchacho en un bar todas las cosas que pienso yo sobre el mundo, sobre la modernidad, por ejemplo. Claro. Que no soy yo, pero está lo que yo Pero está pienso. lo que tú Después todo lo demás, bueno, es una ficción. Pero en la poesía no, en la poesía sí va todo eso. Claro. No hace falta que uno disfrace lo que quiere decir, ¿no? Así que por eso admiro tanto a los poetas. Y le mando un gran saludo a mi amigo Tilio Romano, que me dijo que iba a estar escuchando la radio. Bueno, muy bien. Entonces nosotros también le vamos Así a mandar es. un gran saludo a Tilio Romano, que ha sido de alguna forma parte de este programa durante un tiempo, participando con sus reseñas literarias que han enriquecido sin duda este programa, ¿no? También. Y hablando de amigos poetas y escritores, tenemos acá a Laura Rojo, a quien le mandamos un beso y un abrazo, le deseamos un excelente fin de semana, que dice: hermosa entrevista, un abrazo a Claudio y al equipo radial de cada sábado. Bueno, muchas gracias, Laura. Nos conocimos en la jornada, intercambiamos libros, así que, bueno, ella también, digamos, es una poeta y la admiro su poesía. Sí, sin duda que sí. También saludamos a Fabiana Laime, nuestra amiga, también escritora ella, que anda ahí visitando tu tierra, Rosario de la Frontera, casualmente, y celebrando su cumpleaños, así que le mandamos un beso muy grande. Le enviamos un fuerte abrazo a nuestra querida Fabi Laime, que disfrute, espero que esté más caluroso que aquí. No, estaba más o menos igual cuando salí, así que Entonces no. seguro debe estar con Tere, seguro. Sí, eso seguro. Y con Tere nunca hace frío. Tere tiene un alma cálida, así que te manda muchos saluditos, dice. Y qué bella entrevista, ¿no? Ha cambiado de pago, dice. Ahora se volvió rosarina. Muy bien, seguimos aquí en compañía de Claudio Pérez disfrutando de esta hermosa entrevista. La verdad, un placer tenerlo aquí con nosotros. Nos hemos enriquecido en un montón de conceptos junto a Claudio el día de hoy. Y ahora queremos que nos cuente un poquito sobre otra obra que él creó, que es Lo inevitable sucederá, que es un cuento que fue publicado en la antología de cuentos por la editorial independiente Ginkgo G, ¿puede ser así? Ginkgo E. Ginkgo E, ahí está, Quilmes. De Quilmes, sí. Mira qué bien. Bueno, contanos un poquito sobre Lo inevitable sucederá. Bueno, ese cuento en realidad al comienzo iba a ser un poema. Y bueno, terminé convirtiéndolo en prosa. Como hablábamos fuera del aire, a mí el cuento no se me da. Soy muy limitado a la hora de escribir. Y el cuento no se me da. O sea, los pocos cuentos que escribí, la mayoría no existen. También pasaron a ser combustible para el asado. Cuando necesitemos combustible no sabemos dónde te vamos a ir.
Y bueno, los que sobrevivieron pasaron a ser parte de novelas o usé personajes que necesitaba de ahí, pero la mayoría no. A mí el cuento no se me da. Y este es un cuento que no tiene nombres de personajes, sino que el personaje es un varón que va contando con su novia o no, lo que va pasando en el amanecer, ¿no? Que fuma el último cigarrillo y que ella dice, lo apaga el cigarrillo y dice, bueno, vamos, y subimos al auto, y mientras vamos escuchando a Papo, porque a mí Papo me gusta mucho, y va diciendo, bueno, lo inevitable sucederá, y ella le da un beso en la mejilla y él se queda pensando y se va en el auto y dice, bueno, algún día lo inevitable va a suceder, o sea, como que tiene ese amor que no, Claro. como que no lo corresponde y que él no logra expresar lo que siente. Claro. Algo así. Se lo deja un poco Sí. al destino. Al destino. Ajá. Mirá qué interesante. Pero ¿no? muy interesante la frase esa, lo inevitable sucederá. Ujú. ¿Y cuántas veces estamos en esa situación, ¿no? Ante determinadas circunstancias y bueno, ¿Sucederá? inevitable sucederá. Hicimos lo que pudimos. Y es una contradicción, digamos, con lo que yo pienso con respecto a eso, ¿no? Yo no creo en el destino, no creo que el destino haya algo prefijado ni nada, que lo expreso en otras novelas con otros personajes. Pero bueno, eso es lo bueno de la literatura, ¿no? Claro, Que uno se puede claro. contradecir a sí mismo, Sí, sí. eso es una de las cosas mágicas que tiene. Exacto, sobre todo se puede contradecir a sí mismo sin traicionarse. Claro. Bueno, Claudio, queremos que nos compartas alguno de tus textos, ¿te parece? Elegí con cuál te gustaría comenzar. Bueno, sí, voy a comenzar con un fragmento pequeñito de Cuando el viento ya no sople, la primera y única novela que tengo publicada. Bueno, esta es una historia, les cuento así brevemente, después vos lo vas a leer, que está muy fragmentada la historia, ¿no? Tiene muchos personajes, tiene una historia troncal, no necesariamente los personajes, muchos de ellos tienen relaciones entre sí, sino que van apareciendo porque se les ocurrió que iba a ser así. Claro. Bueno, en el dictamen del jurado dicen que es un estilo novedoso para la literatura salteña. No soy de las historias lineales, a mí no me gustan las historias lineales, me gusta más fragmentarlas, y bueno, esta es una de ellas. Lo besó en la frente, él la miró con los ojos húmedos y a ella le pareció que le pedía algo, no sabía qué, pero en esa mirada cansada había un pedido, porque sabía que estaba solo, sabía que la muerte era también una eterna soledad. Después vinieron las caricias y los besos, mientras el sol tímidamente asomaba entre las cortinas de la ventana. La primera luz de la madrugada los encontró juntos, sin que supieran o pudieran imaginar qué fuerza los había arrastrado hasta ese lugar, sin que pudieran siquiera preguntarse por qué estaban los dos en la cama, sin ropa, tocándose y besándose como amantes desaforados. ¿Acaso sus tristezas eran parecidas, porque sus pérdidas olían a muerte, o porque se habían estado esperando desde hacía ya mucho tiempo? Tal vez nada de eso ocurrió, y solo fue la casualidad la que los encontró sintiéndose, cada uno, una insignificante isla en medio del mundo. Mirá, qué bueno, Interesante. Qué interesante. Interesante historia. ¿Y por qué ese título? ¿Cómo llegas a ese título? Bueno, los títulos son otro problema que tengo. me cuesta demasiado ponerle títulos. Es difícil. Es muy difícil. Es dificilísimo. La única que mantiene su título es El éxodo de las mariposas, que está desde el primer día. Y no lo cambié. Después el resto le hice miles de cambios. Cuando el viento ya no sople, en realidad, después, acá aparece una frase muy parecida, ¿no? Que dice cuando el viento deje de soplar o algo así. Pero en realidad yo no la tomé, sino que después el título lo metí ahí. Fue al revés de lo que hace la mayoría. Saca el título. Bueno, yo hice al revés. Quise dar la idea de cuando el viento ya no sople, de la quietud, de algo que se queda quieto. Y bueno, y la quietud para mí está relacionada muchas veces con la soledad.
Yo soy muy sabatiano. Para mí sábado es mi Dios. Sí. Eh, Sí sabía. y bueno, Sábato decía que el verdadero escritor, yo no estoy de acuerdo con eso de que haya un verdadero escritor, pero bueno, él decía que escribe a partir de obsesiones. Bueno, yo escribo a partir de obsesiones. Todo lo que yo escribo tiene que ver siempre con las mismas cosas, ¿no? La soledad, la tristeza, los marginados, ¿no? Esas cosas que son mis obsesiones están siempre ahí. Y escribo también de manera inconsciente. Yo tengo la idea, me siento y la escribo de un solo tirón. No planeo, es como que como que la tuviera escrita y lo único que tengo que hacer es plasmarla. Después viene la corrección, sacar, poner, todo lo demás, que es otro proceso largo. Claro. Generalmente escribir una novela a mí me lleva entre 2 semanas, 2 semanas y media, pero estar metido exclusivamente en eso, o sea, Claro. no atiendo a nadie, no salgo, me encierro, compro provisiones y me encierro, cigarrillos y latas de cerveza y café y yerba, y estoy ahí, y el mundo desaparece para mí. Sí, mi mamá, mi hijo, Claro. que son las personas más cercanas y que si necesitan algo, pero ellos saben. Yo les digo, bueno, mamá, el domingo no voy a comer porque tengo cosas que hacer de escribir. Bueno, está bien, no hay problema. Claro. Está bien. Pues yo todos los domingos voy a comer, es una religión ir a comer con mi vieja, sí. Bueno, está bien, algo que antes era muy asiduamente se hacía, Sí, ¿no? Para sí, todos. sí. Pero bueno, es importante, a nosotros nos parece sumamente importante conocer, como decíamos al principio, a la persona detrás de los textos, porque eso también de alguna manera nos ayuda a entender algunas cosas, ¿no? Cuando leemos. Y muchas veces me ha pasado, por lo menos en lo personal, de tomar un libro y leer 3 líneas y no, esto no me interesa, ¿no? Pero después con los años empecé a comprender que muchas veces ahí, a medida que vamos leyendo, vamos descubriendo un mundo y que en ese mundo encontramos muchas cosas de nosotros mismos también, ¿no? Sí. Que a veces nos cuesta admitir un poquito, ¿no? Pero es así. Sí, a mí me pasa mucho, digamos, yo con Sábato me encontré, pero con tantas cosas. Incluso cuando leí El escritor y sus fantasmas y él hablaba de la Divina Comedia, me sorprendió de la coincidencia, ¿no? Que él decía que el infierno era divertidísimo y que el cielo era muy aburrido. Y a mí me pasó, yo al cielo lo terminé leyendo a regañadientes. Porque me parecía extremadamente aburrido. Digo, capaz que cuando me muere y se me ve al infierno, capaz que la paso bien. Claro. Pero sí, esta es una opción. Creo que no vamos a encontrar varios ahí incluso. Sí, por supuesto, eso no cabe duda. Pero también me resulta sumamente interesante porque sin que fuera la intención, desprofeso, porque la verdad nosotros no lo habíamos dialogado anteriormente, sí compartimos alguna instancia, pero no nos conocíamos demasiado y no hemos dialogado previamente, ni hemos acordado de qué íbamos a hablar, que no lo hacemos con nadie, pero está bueno aclararlo, nunca lo habíamos aclarado. Es verdad. Y por eso muchas veces se enojan con nosotros. Pero, ¿sabéis que sin querer, esta charla con vos desmitifica un poco todas esas creencias de que los escritores son todos iguales? Los escritores, todos se sientan y bueno, les llega la inspiración, lo guardan en un papelito, después van, se sientan, el título surge primero y la obra, hay un montón de clichés establecidos, sí, a pesar del paso de los años, ¿no? Y de tanta variedad que realmente, ¿no? Y ese cartel que tanto nos imponen hoy en día de la literatura libre, que a veces se asusta, ¿no? Pero a pesar de todo eso, hay cosas que siguen estando así como en un esquema, ¿no? Estructurado, sí. de los escritores, y los escritores son así, los escritores son formales. No sé si, mire, me acabo de acordar, no sé si leyeron alguno de ustedes dos, vieron
una publicación que andaba dando vuelta de alguien que no pudo ingresar a la feria del libro porque le decían, no, él decía, yo soy el autor de tal cosa, y dicen, no, vos no sos escritor, vos sos un negro cualquiera que anda ahí suelto, un aspecto así. Claro, pensado, porque ¿no? no tenía barba candado ni Claro. saco de corderoy. Claro. Y yo decía, no, eso no puede pasar, pero sí, señores, sí, pasa. Es lo mismo con las presentaciones del libro, o sea, había una estructura enmarcada en la que una presentación de libro requería de una formalidad, de una cosa así. Protocolo. Sí, y si no era música de violín, no, otra música no servía. No importa si el que la hacía era, wow, renombrado por todos lados, ¿no? O sea, no era música de cámara, era música de Claro. orquesta, que yo la adoro, ¿no? Claro, a mí también me encanta. Pero O sea, era yo todo cuando como- presenté mi libro pedí que pongan Pearl Jam, porque soy fanático de Pearl Jam, y que pongan Pearl Jam. Bueno, la próxima ponemos Papo cuando presentemos. Claro, Ruta 66. Sí. Pero era así hasta hace muy poco, ¿no? Y el que presentaba el libro tenía que estar poco menos que de etiqueta y tenía que haber un presentador oficial, ¿no? Y nunca se generaba, o muy pocas veces se generaba ese diálogo entre el escritor y la audiencia o el público presente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un grosso error, ¿no? Porque en lugar de acercar la literatura a la gente, Distancia. Sí. que fue lo que siempre menciono, ¿no? Que fue lo que intentaron en su momento Walter Adel y los poetas de esa época. De la generación del Es 60. como Claro. que alejamos a la gente, ¿no? Alejamos a la gente. Sí, de porque, alguna manera. porque la gente ve muchas veces a estos actos culturales o literarios como de élite, ¿no? Claro, O sea que claro. decir, bueno, pero yo soy del barrio, o sea, Sí. yo, ¿qué tengo que hacer ahí? Porque Sí, esa sí. gente me va a mirar raro. Sí. Y no, Sí, no, es verdad. no. Nosotros no tenemos que ir a ese lado, Ujú. porque si no, esto se pierde. A mí, este libro, o sea, a mí me dieron 250 de los 500, Ujú. tomá y haz lo que vos quieras o lo que Claro. puedas. Claro. Bueno, yo, como no tengo afán de lucro, vendí muy pocos y el resto los terminé regalando. Iba gente que me los pedía, que no conocía, que no sé si los habrá leído o no, pero yo se los regalaba porque a mí no me costó un peso. Y bueno, que llegue a todo el que pueda. Sí. Dejé acá en Salta en un par de librerías nada más, que no sé si estarán, si los habrán vendido. La verdad que no tengo idea, nunca volví a preguntar si los vendieron o no. Pero bueno, yo creo que uno tiene que hacer ese acercamiento, porque si no, yo no veo una cultura, una literatura que sea pensada solo para las Torres de Marfil. O- Yo no veo. o- Yo no veo. Exactamente. Es importante, ¿no? La academia. Pero yo creo que el lector común para mí es más importante. Claro. Exactamente. Es que además, al decir de grandes de la literatura que han pasado, la poesía y la prosa y la historia y los cuentos son parte de la cotidianidad de los seres humanos. Está ahí la historia, está ahí la vida, está ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces no podemos llevarla a encasillar en determinado plano porque no es así. Y el resultado de eso no ha sido bueno y está comprobado también a lo largo de la historia, ¿no? De cuando por ahí la literatura fue parte exclusiva de una élite, donde no importaba, por ahí había textos de mucha calidad, pero había otros no tanto, no importaba porque se trataba de escribir de una determinada manera, incluso... Bueno, dijeron que Roberto Arte escribía mal. Lo criticaron tanto por eso. Y es uno hoy que ha influido, sigue influyendo a grandes escritores argentinos y de Latinoamérica. Exactamente. Así es. Bueno, ya para ir cerrando. Tenemos un saludo aquí en el Facebook, dice la cocina de Gómez. Saludos al poeta. Ahí está, Mis don amigos de la Atilio. cocina, sí, Atilio, Gómez, Raúl, todos, sí. sí. Un grupo interesante. Sí. Ayer justo nos cruzamos con Rojas también en la biblioteca, así que en algún momento lo vamos a traer también a Rojas por acá. La casa esta está abierta. Nosotros desde ahora en adelante te invitamos a que cuando tengas algo que compartir, sin lugar a dudas nos avises y la puerta está abierta y sos siempre bienvenido. Ha sido un placer compartir contigo y antes de despedirte nos gustaría que leas algún otro tramo de tus textos.
Bueno, a ver, ¿qué elijo? Bueno, esta es un poco larga, así que la vamos a... esta me gustó. Bueno, esta es una novelita que escribí en el 2020, en plena pandemia. Tiene poquitas páginas, 60 creo, 70. Se llama La angustia de los días vacíos. Y es un profesor alcohólico, que no soy yo. Aclárame las dudas. No aclare que oscurece. Bueno, que cuenta en un día parte de su vida, y este fragmentito me gusta mucho. Una vez, hace mucho tiempo, cuando yo transitaba ese espacio intermedio e indefinido que se abre entre la adolescencia y la juventud, me encontré en una de las calles del centro con un borracho. Era una tarde de verano, casi al atardecer. Estaba en una esquina, apoyado en un poste del alumbrado público. El tipo apenas podía mantenerse en pie. Le hablaba a la gente que pasaba por ahí, pero nadie le daba pelota. Y claro, ¿quién se va a tomar el trabajo de ponerse a hablar con un borracho perdido? ¿Quién va a perder su precioso tiempo en ese tipo de cosas? Cuando pasé a su lado, preguntó si yo era un vendedor ambulante. Me detuve, lo miré por un instante y pensé, este es boludo o se quiere hacer el vivo conmigo. Entonces, para seguirle el juego y reírme un rato, le dije, sí, soy vendedor ambulante. ¿Qué necesita, señor? Que me vendas un sueño, porque ya no me queda ninguno. Fíame uno, por favor. Ahora no tengo un mango, pero te voy a pagar. Yo te juro que te voy a pagar. Te lo juro por esta, dijo, mirándome a los ojos mientras hacía una cruz sobre sus labios con el dedo índice de la mano derecha. En ese momento me reí y seguí mi camino, pensando que, además de alcohólico, ese tipo era un loco cualquiera que se había escapado del manicomio, o que le faltaba muy poco para entrar al selecto club de los chiflados. Sin embargo, después, mucho tiempo después, cuando me convertí en colega de ese borracho, pude comprender el significado de ese pedido que en un primer momento me había resultado cómico, porque aquello, en realidad, era una tragedia. Porque al evocarlo pude comprender, casi en su exacta dimensión, la desesperación de ese hombre, uno más de los tantos que, como yo, nos abandonamos a los brazos del alcohol buscando hacerle una gambeta a los dolores más íntimos, que es lo mismo que esquivarnos a nosotros mismos. Recordé su mirada triste y entonces, en esos ojos que regresaban a mi memoria después de tanto tiempo, comprendí el porqué del fracaso de estar vivo. Porque cuando los sueños se nos mueren, cuando el último que nos queda, ese que por algún inexplicable milagro aún sobrevive, se desvanece en la nada, la catástrofe cobra proporciones inimaginables. Y mientras asistimos al velorio de ese último sueño, la desesperación crece, se vuelve gigante. Y a uno no le queda otra que buscar algo que lo salve, cualquier cosa que pueda suplir esa pérdida. Y lo hace también para pensar lo menos posible en el vacío en el que ha caído nuestra existencia. Por eso nosotros, los borrachos, buscamos la salvación en el alcohol, una redención que nos alivie un poco la culpa que sentimos por haber destruido todo lo que nos rodeaba primero y a nosotros mismos después. Lo hacemos incluso sabiendo que la mayoría de las veces lo único que vamos a encontrar es una infinita nostalgia por todo lo que perdimos. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vos es que me hiciste acordar a un profesor que se dedicó al alcohol y la gente no podía entender porque se decía, viste, esas historias de pueblos, que él había sido una eminencia en matemáticas, ¿no? Y que nadie podía comprender. Y bueno, y investigando, había sido que había vivido una terrible tragedia en su vida. Habían atropellado a su hija y a su esposa en un accidente. Y a partir de ahí su vida cambió notoriamente, ¿no? No es el caso, pero qué verdad, cómo detrás de cosas que nosotros juzgábamos duramente, ¿no? Sí. En la apariencia, hay una historia y hay muchas veces hasta tragedias escondidas, ¿no? Detrás de esas situaciones. Y qué buena y qué linda forma de expresarlo en esta historia, en esto que pudimos escuchar. De verdad estamos muy agradecidos, no sé si... Exactamente. ¿Quiere decir alguna cosa? Sí, me recordó mucho también una frase de Antonin Artaud,
que cuando él se refiere a la crueldad de existir, justamente mucha gente lo malinterpreta, ¿no? Piensa que es una crueldad el vivir mismo, y sí lo es, pero es atravesar justamente todas esas tragedias, ¿no? Que atravesaba el personaje, contaba la anécdota de mi compañera, y todo lo que, los sinfines de tragedias y comedias que uno va atravesando a lo largo de vivir. Esa es la crueldad que él define, y después de eso se va a inspirar para su teatro de la crueldad. Pero justamente, bueno, haciendo hincapié en eso, ¿no? De que cuando se acaba, cuando se muere el sueño, ahí comienza y ahí empieza a germinar esa crueldad, ese odio y ese resentimiento hacia algo, y que lo tengo que saciar de alguna forma. O a veces hacia uno mismo también, ¿no? Exactamente, exactamente, como le pasaba a Edgar Allan Poe, que era hacia sí mismo, Sí. que no podía consigo mismo, y sus propios cuervos y sus propios fantasmas lo iban consumiendo. Bueno, en el mundo literario hay muchos personajes así, ¿no? Que su propia vida ha sido así, Sí, ¿no? sí. Como muchas veces también la literatura ha sido de alguna manera la forma de escapar de esa tragedia, ¿no? O al menos por momentos escapar de esa tragedia. Bueno, te agradecemos muchísimo, Claudio, que hayas venido hasta acá hoy, porque obviamente Claudio reside en Rosario de la Frontera, así que más que agradecidos con vos por venir hoy a compartir con nosotros. Ha sido un placer recibirte, escucharte, te hemos escuchado atentamente. Creo que nos vamos enriquecidos en esta jornada. Completamente. Esperamos que te hayas sentido cómodo y que, bueno, esta no sea la última vez que tengamos un espacio para compartir con vos. Bueno, no, el agradecido soy yo, por favor, de poder estar acá, de poder compartir estos minutos con vos, Fabiola, con Juan Pablo, con la gente que los escucha, ¿sí? No intento, digamos, vender nada, solo vine a charlar un rato, que es lo que a mí me gusta, digamos, charlar. Y antes de irme les quisiera decir algo, digamos, que tengo la suerte de ser más lector que escritor. Sí, sí. Leo muchísimo, por suerte, y escribo muy poco. Y sabemos que sos a través de tus publicaciones, sabemos que sos un gran lector. Y bueno, hay quien sostiene que para ser un escritor también hay que saber ser un buen lector, ¿no? Sí, totalmente. Yo no sé si es tan así, pero sí sé que sin duda el leer enriquece desde muchísimos aspectos, ¿no? No solo el lenguaje, sino la posibilidad de conocer visiones diferentes de las cosas. En la vida misma. Así es, así que bueno, te despedimos, nos vamos a una pausa musical y bueno, y ya regresamos para despedirnos nosotros también. Exacto.